Hola, en esta ocasión vengo a hablarles del libro, ensayo El orgasmo y Occidente del historiador francés Robert Michemblet, una obra muy interesante que lleva como subtítulo Una historia del placer desde el siglo XVI a nuestros días. Robert Michemblet es un historiador francés nacido en 1944, es doctor en historia, especialista en historia moderna, fue profesor en la Universidad de Lille y miembro del Institute for Advanced Studies de la Universidad de Princeton. Actualmente está a cargo de la cátedra Historia Moderna en la Universidad de París 13. Sus investigaciones están dedicadas a la historia social y la antropología del poder, de la criminalidad y de la vida material, en especial entre los siglos XV y XVIII. En español se ha publicado también el Fondo de Cultura Económica, la historia del diablo, siglos XII, de los siglos XII al XX, que también podrán encontrar aquí en el canal en su reseña respectiva. ¿De qué trata El orgasmo y Occidente? El orgasmo y Occidente es una historia del erotismo, de la sexualidad, como su título lo indica, a partir de una visión que va, digamos, desde finales de la Edad Media y comienzos desde el Renacimiento hasta el siglo XX y el siglo XXI. Todos esos cambios que han afectado la sexualidad, las relaciones interpersonales desde distintas maneras a través del sexo, y lo hace de una manera muy interesante, muy rica, muy erudita, muy rigurosa Robert Michemblet. Leeré fragmentos del resumen para irlos comentando. Robert Michemblet analiza el placer carnal y su particular relación con la cultura occidental, articulando una historia del disfrute sexual con una indagación sobre el cuerpo y el sujeto humano, desde el tiempo del tabú casi absoluto en los siglos XVI y XVII hasta el triunfo actual del narcisismo. Obviamente no hay que olvidar cómo la sexualidad y el goce carnal y el disfrute de lo sexual ha estado en Occidente en contraposición con las costumbres, con los dictados, especialmente del cristianismo, el catolicismo y también el protestantismo, las dos vertientes del cristianismo, que ha sido la religión dominante en Occidente durante mucho tiempo, durante varios milenios, y también del desarrollo cultural, social, económico, tecnológico, moral, antropológico de la civilización occidental. Entonces, que habla de la represión de la sexualidad, de cómo esta represión ha tenido diversas maneras para reprimir la expresión de lo sexual, pero que también esto ha producido una serie de efectos, de luchas, de rupturas, de comienzos muy interesantes. Considera que la represión de la sexualidad que se instaló en la civilización occidental a mediados del siglo XVI, sin ceder terreno hasta los años 60 del siglo XX, provocó una tensión entre la libido personal y los ideales colectivos, que originó un proceso de sublimación, factor esencial en la creación de la modernidad. Es decir, es, digamos, un aspecto muy importante, el aspecto sexual, aunque sea recóndito, es uno de los grandes aspectos en los que Occidente evoluciona, y cómo esto también le da independencia al sujeto, al individuo, para manifestarse en contraposición a las construcciones sociales que cohíben e inhiben y prohíben la sexualidad, el goce. Todo esto es muy importante para, como ya lo ha dicho Michemblet y también otros autores, como un pilar también de la libertad y del desarrollo de la persona y del ser humano en nuestra civilización occidental. Este recorrido de 500 años comienza en el Renacimiento, cuando la tradición cristiana solo admite el disfrute que se conquista en el dolor, la pena y la revuelta, y asimila los placeres carnales a los pecados mortales. Algo bien sabido, como el cristianismo ha marcado nuestra relación con lo sexual, con nuestro cuerpo, con el goce, con el placer, y todos esos cambios que ha habido a lo largo de la historia occidental y que han producido hasta hoy en día pues nuestra relación interpersonal. Ya en el siglo XVII los libertinos son severamente perseguidos por negar los dogmas teológicos y exaltar el amor físico. Quienes los siguen, los transgresores del siglo de las luces, alumbran de manera nueva el erotismo, y la época ve crecer la ola pornográfica. Es decir, cómo a medida que pasa el Renacimiento, empieza la Ilustración,
hay una apertura de mentalidades, el erotismo, la sexualidad, el goce carnal, los placeres prohibidos se van volviendo más abiertos a pesar de la lucha en contra de la moralidad impuesta por la sociedad, la iglesia, las tradiciones. Es decir, esto es muy interesante lo que va mostrando Münchenbrecht, y cómo luego viene ese repliegue que es la época del siglo XIX victoriana, que censura eso, pero luego en el siglo XX con el psicoanálisis, con la revolución sexual, con distintos cambios, modificaciones en las estructuras sociales, económicas, culturales, el sexo se vuelve más libre y llega, digamos, a, como muy bien lo dice él, un narcisismo, ya una exaltación absoluta de la sexualidad por todas partes. Sin embargo, hacia 1800 comienza el largo periodo victoriano, caracterizado por una sexualidad puritana, apuntalada por certidumbres científicas. La medicina del siglo XIX, dirigida a los hombres casados, certifica la frialdad natural de las esposas, justifica las visitas a las prostitutas y considera la masturbación una enfermedad. Recién en la década de 1960 se produce una ruptura revolucionaria. Entra en las escenas pública y privada el orgasmo femenino y surge el sujeto homosexual que reivindica sus derechos. Es decir, todo ese cambio tan importante, la reivindicación del gozo por parte de la mujer, la reivindicación de otras maneras de expresar la sexualidad, la reivindicación de la homosexualidad o de la bisexualidad, la ruptura con las tradiciones, es fruto de un largo camino que nos presenta de una manera apasionante y muy exquisita y muy agradable de leer Münchenbrecht. El orgasmo y Occidente es una historia cultural ampliamente documentada con aportes del arte, la literatura, la sociología y otras disciplinas, pues, como afirma Münchenbrecht, había que cruzar las miradas para intentar respuestas nuevas a uno de los enigmas más viejos del mundo, ¿qué es el disfrute y para qué sirve? Y precisamente ese es el gran logro, ya para terminar. Está no solo la sociología, la antropología, la historia, sino la literatura, el arte. Todas estas disciplinas nos dan diversas perspectivas y visiones del erotismo, del gozo, de la libertad, de cómo se ha construido el sujeto en Occidente y en fin de cómo el sexo ha sido algo tan importante, pero que también ha tenido tantas visiones, tantas maneras de acercarse, ha producido y sigue produciendo y seguirá y generando controversias de todo tipo. Y bueno, hay que ver qué ocurre, pero este es un libro fascinante de historia cultural. Münchenbrecht es un gran historiador, un magnífico narrador, que interesará a quienes están interesados en la historia cultural, no solo el erotismo y del sexo en Occidente, sino de las distintas maneras a través de estos campos en los que se ha visto y experimentado y expresado el ser humano. Si esta reseña fue de su agrado e interés, suscríbanse a mi canal Lecturas Interesantes de Marco Antonio Fonseca, háganme like en los comentarios, voten este video entre personas interesadas en reseñas literarias, nos vemos, hasta la próxima.